Pasear por Barcelona es maravillarse ante su arquitectura, su gente, la diversidad que ella rodea y sus barrios cargados de encanto. Justamente uno de sus barrios fue el que nos trajo hoy hasta aquí. Quienes caminan por Plaza España no sospechan que una revolución se está llevando a cabo a pocos metros. Esta revolución comienza en el 2011, cuando Albert y Ferran Adrià se asocian con los hermanos Iglesias creando un nuevo modelo de experimentación gastronómica. 6 conceptos diferentes en un mismo lugar, el Barri. Seguimos el recorrido de Chefs TV por el Barri. Fran Agudo nos condujo hasta Bodega 1900, un proyecto soñado durante mucho tiempo por Albert Adrià que rinde homenaje al pasado y a las tradicionales casas de comida catalanas y españolas. Fran nos presentó a Ferran Soler, jefe de cocina de Bodega 1900. Bienvenidos a la Bodega 1900. ¡Qué placer! No, el placer es nuestro. Bueno, gracias, Fran. Dale, gracias, muchas gracias. Contame un poco qué es esto. Bueno, esto es la pequeña bodega, es un poco de los restaurantes más pequeños que tenemos aquí en el grupo. Sí. Que somos un poco la cocina que hacemos, un poco la cocina antigua. Y cuando decís antigua... Antigua es un poco platos de guiso de las abuelas, o hacemos salazones, o un poco de estas cosas, embutidos. Un poco más informal que todos los otros restaurantes. ¿Y es esta cocina, digamos, tradicional, catalana o de otras zonas? No, es catalana y española. Española. Tenemos los dos conceptos porque al final aquí también nos visita mucha gente de España y pues metemos algunos platos también son españoles. Sí que algunos platos son enfocados de nuestras abuelas o tal que damos a probar al Albert. Sí. Pero por lo demás, pues también hay guisos de carrilleras, hay cosas que también son españolas y sin ningún problema, es parte de nuestra cocina también. Albert Adrià ha decidido recuperar y actualizar el concepto de vermutería, sin plasmarlo bajo el típico formato de barra. Se trata de un restaurante pensado para comer sentado, donde la vermutería ha sido reinventada. Sí, al final el vermut es un poco lo que arrancamos las mesas, proponemos un poco a los clientes. Ajá. Pues que tomen un vermut pues, para recuperar un poco lo que es la antigüedad de las bodegas de Barcelona y de España, que se tomaban por los vermuts para arrancar un poco las ganas de comer en los restaurantes. Claro. Bueno, digamos, por lo que veo, el ambiente es súper informal, digamos, relajado, familiar, te diría. Sí, es de los restaurantes que nos libramos un poco de los protocolos de cocina y del respeto hacia el cliente, lo tenemos, claro, pero de una forma mucho más informal. Sí. Y, digamos, a la hora de armar la carta, Sí. tienen en cuenta estas recetas tradicionales, por supuesto, y vienen todos, son platos grandes para compartir. ¿Cómo? Thank you, chef. Excellent. Thank you so much. Great. A pleasure. A ver, no son tapas raciones. Ajá. Más o menos enfocamos raciones de 100 gramos, un poco más si son carnes. Depende, hacemos medias raciones, depende si tienen un menú muy largo. Okay. Vamos jugando un poco según vemos el cliente, la recepción que tenga. Así como en las auténticas bodegas tradicionales, el producto, su calidad y frescura juegan un papel principal. Pues nosotros cada día pedimos un montón de pescado, tanto sean los boquerones, las navajas, las gambitas, todo esto lo pedimos en fresco a diario. Sí. Y se manipula aquí, se prepara todo para poder ejercer el trabajo de, bueno, venderlo luego. Pues las gambitas panchudas, que ahora es temporada, pues las hervimos. Ay. Y van acompañadas con un poco de sal gris. Las navajas también las escaldamos. Ajá. Y las limpiamos, pero para que el cliente lo tenga lo más simple y lo más sencillo posible. Luego tenemos boquerones que nos han acabado ahora porque ya se ha acabado el servicio al mediodía, como Sí. si dijéramos. Que tenemos boquerones frescos que marinamos pues 15 minutos antes de arrancar el servicio. Y nada, tenemos anchoas, tenemos todo un poco producto fresco. Pero de atrás también salen muchas cosas del pescadito fresco. Quiero ver eso. ¿Vamos Vamos atrás? atrás. Vamos Perfecto, atrás. vamos atrás. Al entrar en Bodega 1900 se respira un ambiente añejo. Pensarías que estás en un local que lleva décadas funcionando. La realidad es que abrió sus puertas en 2013 y gracias a un diseño de interior, cuidado al detalle, tus 5 sentidos se trasladarán a una clásica bodega barcelonesa. Y esto es la sala interior ya un poco. Qué buena onda, me encanta. Vale, ya como veis es informal de por sí. Ya hay fotos de gente que ha pasado, bueno, tenemos un poco el informalismo, la historia un poco de Ferran y de Albert, del bullying, la pared, fotos antiguas suyas. Aquí tenemos un poco las sugerencias del día.
Ah, acá. Si hay algunos platos que están fuera de carta o que son de temporada, pues los metemos aquí para que los clientes también sepan que pues ahora estamos en la época de las colmenillas, de las piparras. Hoy damos a los clientes la ensaladilla rusa. El viernes es típico dar aquí ensaladilla rusa y bueno, pues hacemos un poco la pizarra para que la gente lo pueda ver. ¿Cuántos cubiertos dan por día, aprox? Unos 120, 150 clientes. Intentamos hacer turnos de 35 o 40 personas el primer turno. Y hacemos unos 3, 4 o 5 turnos al día. Pues que multiplica, al final salen los 120, 150 de alguna manera. Sí. Vayan mesas, es evidente, ¿no? Pero bueno, intentamos llenar siempre el restaurante al máximo. Y todo desde acá sale. O sea, delante es la zona fría Sí. y aquí es la zona caliente. De aquí salen los molletes, salen los platos calientes de pescado, un poco las carnes a la brasa, que tenemos aquí el hosper, como podéis ver. Hola, ¿qué tal? Aquí está el Alex. ¿Cómo andan? Y nada, pues ahora también es temporada de espárragos, que los estamos marcando aquí. Y nada, y zona de frituras y tal. Y ya, y de aquí sale pastelería y un poco lo que son las ostras y todo esto de la casa. Bodega 1900 es un templo al buen comer, donde todos sus platos son reinterpretaciones de los platos tradicionales de las abuelas, con una vuelta de tuerca y el toque de la creatividad de Alberta Adrià. A ver, en Navidad es típico que hagamos la escudella, que es el plato típico de Navidad de aquí de Cataluña, que se hace un caldito con sus carnes, su pollo, los butifarras, un poco, y luego se hierve un tipo de pasta que se llama galet. Este es un poco el plato que hacemos invernal, que sea así de olla sopera. Sí. Y luego, si no, se hacen pequeños guisos de carrilleras, de albóndigas, pero ya son raciones un poco más emplatadas en un platito, pero bueno, que son de cuchara y son estos típicos platos. Pero bueno, vamos cambiando la carta 3, 4, 5 veces al año. Ah, bueno. Y ahora tenemos carrilleras, pero hace un año teníamos rabo de buey, vamos moviendo un poco todos los productos. La propuesta siempre cambiante y variada, acompañada de productos de estación, garantiza que cada visita a Bodega 1900 sea una experiencia única en la que siempre probarás algo diferente. ¿El vermú lo hacen ustedes o compran un vermú de alguien que lo hace artesanalmente? A ver, compramos en Martini, que es nuestro sponsor de restaurante, y de aquí nosotros hacemos la mezcla, que creemos que uno de los mejores cocteleros que hemos tenido aquí el grupo, pues nos hace las mezclas y nos presenta el mejor vermut que podamos ofrecer en esta casa. Al final son botellas de Martini, pero hacemos nuestro coupage a gusto del cliente, como si dijéramos. Al final es temporalidad y producto, pero al final damos más importancia al producto. La temporalidad va cambiando y lo que te he explicado un poco, ¿no? Van cambiando los platos y tal, pero la idea es que aquí entre buen producto y se venda buen producto. Sí. Bueno, yo sigo el recorrido. ¿Me acompañás? Te acompaño al Pacta, ¿no? Nos vamos a Pacta, ¿no? Dale. Venga, vamos a Pacta. Va. Nos despedimos de Bodega 1900 después de un recorrido lleno de calidez y tradición. Ferran Soler nos acompañará en el recorrido hasta el siguiente restaurante. Estamos a punto de llegar aquí a Pacta, ¿vale? El jefe de cocina se llama Jorge Muñoz, chico peruano, la mar de bueno. Y nada, es cocina Nikkei, un poco de cocina peruana con influencia japonesa. Ajá. No te pierdas el próximo capítulo de Chefs TV en el Barrio, donde Jorge Muñoz, jefe de cocina de Pacta, nos contará cómo la fusión peruana-japonesa ganó un puesto privilegiado en el universo gastronómico de los Adrià. ¿Vamos? Sí. Aquí conoceremos a Jorge, que es el jefe de cocina de Pacta. ¿Cómo estás, Cholo? ¿Cómo estás? Bueno, te presento a la Sole.